cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta mañana. Hoy es un domingo atípico, estamos comenzando nuestro servicio a las 11 de la mañana. Regularmente empezamos a las 10. Algunos ya vieron ahí algunas fotos, algunos videos que hoy tuvimos el privilegio de celebrar algunos bautismos. Estamos muy contentos, muy alegres, pero ya estamos nuevamente aquí para estudiar, para reflexionar en la palabra del Señor y rogarle al Señor que nos pueda guiar con su Santo Espíritu, que nos dirija, que nos guíe y que nos hable, que hable a nuestras vidas. Mis amados hermanos, qué privilegio tenerles con nosotros. Es un privilegio llegar a sus hogares por este medio. Es un privilegio también que ustedes puedan apartar este tiempo. De veras les felicito. Les recuerdo que el próximo domingo, con la ayuda de Dios, comenzamos nuevamente nuestros servicios presenciales a las 9:30 de la mañana. Así que están cordialmente invitados todos. No se preocupe que vamos a guardar nuestro distanciamiento, todas las normas de seguridad. Así que si usted desea venir, pues será una bendición. Antes de entrar al tema, inclinemos nuestro rostro, pidamos la dirección de Dios para esta mañana. Padre eterno, gracias por tu fidelidad,
Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque no nos has dejado y no nos has desamparado, Señor. Gracias porque esta mañana ha sido una mañana de bendición, Padre eterno. Nos has permitido celebrar bautismos. Gracias, Padre eterno, por la vida de Mari Carmen. Gracias por la vida de Rosalinda, Señor. Gracias, Padre eterno, porque ellas pudieron tomar esta decisión, Señor, porque pudieron ser obedientes, Padre eterno, a tu mandato. Gracias, Padre eterno. Señor, en esta mañana te pedimos también que nos dirijas, que nos ayudes, Padre eterno. El tema que se va a tocar, Señor, ha sido un tema controversial muchas veces dentro de la iglesia, pero te pedimos de tu dirección, Señor, de tu sabiduría, que nos dirijas, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos, mis amados hermanos, entonces con el tema sobre el Sermón del Monte, con esta serie del Sermón del Monte, pero hoy quisiera hablarles sobre la santidad del matrimonio. Ya vimos, mis amados hermanos, que se habla, hace 8 hablamos un poquito, se podría decir, sobre el adulterio del corazón, ¿no? Y cómo Jesús nos ha llevado y nos ha enseñado que realmente lo que Él está interesado es realmente en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Que ahí, hermanos, hay un sentimiento detonante, le he dicho yo, que es, hermanos, el que afecta nuestras vidas. Y hoy quiero que me acompañe entonces, estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, que me pueda acompañar al versículo 31 y 32. Y hoy vamos a hablar sobre la santidad del matrimonio y vamos a reflexionar sobre estos dos versículos, versículos 31 y 32. Y la palabra de Dios dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Ya hemos visto que Jesús, hermanos, no ha venido, dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces es muy interesante, debemos de tomar en cuenta esto, porque Jesús nuevamente está haciendo referencia, hermanos, a la ley. Vuelvo y repito, pero Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Y aquí encontramos la tercera antítesis, y Jesús sigue el pensamiento sobre la santidad del matrimonio, aludiendo a la declaración mosaica sobre certificados de divorcio. Quiero que por favor me pueda acompañar a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1. Yo se lo quiero leer con la versión Las Américas. Y el texto sagrado dice de esta manera: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y ponga atención a esto, mi amado hermano, y le agradecería que en esta mañana usted me preste su atención. El texto dice: porque ha encontrado algo reprochable en ella. ¿Cómo lo podríamos interpretar, no? Y lo vamos a ver más adelante, que hay dos escuelas de pensamiento que lo interpretaban, unos de una manera y otros de otra. Y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Esto, hermanos, está haciendo referencia a la ley mosaica, ¿no? Estamos en el libro de Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1.
Y aquí creo yo que hay que observar algunas cosas. Puesto que el divorcio era un fenómeno no muy extendido en el mundo antiguo, Dios estableció. Ahora esto es Dios, hermanos, no fue Moisés. Fue Dios el que estableció una regulación por medio de Moisés. 3 cosas. 1, proteger la santidad del matrimonio de la indecencia. También algunas otras versiones traducen el texto como indecencia, que contamina la relación matrimonial. Vuelvo a repetirlo: proteger la santidad del matrimonio de la indecencia que contamina la relación matrimonial. 2, proteger a las mujeres de maridos que pudieran despedirlas sin ninguna causa. Vamos a ver más eso adelante. Jesús está diciendo aquí en el versículo 32, ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y ahí es donde Jesús está dando la causa, hace que ella adultere. Y sigue el texto, ¿no? Pero esa causa de fornicación, dice Jesús. Entonces lo que está estableciendo Jesús aquí es algunas pautas importantes para no despedir a la mujer por cualquier causa. Lo tercero es que su condición de mujer legítimamente divorciada, para que no se pensara que era una prostituta o una adúltera que huía de la ley. Entonces esto era importante, mis amados hermanos, porque si se constataba que hubo fornicación, entonces se le podía dar legítimamente una carta de divorcio a la mujer, y esto respaldaba, hermanos, en este caso a la mujer, para que no se creyera que ella era una prostituta o una adúltera que huía de la ley. Esto era un respaldo, diríamos, legal para la mujer. En la cultura hebrea, los matrimonios comenzaban con la elaboración de un contrato de desposamiento. Y quisiera explicar un poco qué es esto del desposamiento que se daba dentro de la cultura judía. Era un contrato elaborado por los padres de los contrayentes. La ruptura, hermanos, de este contrato era un acto tan serio que de hacerlo equivalía a un divorcio. Entonces, hermanos, cuando se hablaba de un desposamiento, se puede hablar también de una ruptura de un contrato, y era tan serio que de hacerle equivalía a un divorcio. Esto estuvo a punto de ocurrir, hermanos, con José y con María, cuando se descubrió el embarazo de María. Muy interesante, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Porque se les tiene que aparecer un ángel para decirle tanto a María como a José que Dios estaba obrando. Pongámonos en los zapatos de José, ¿no? Tiene a su novia y de repente aparece embarazada. Pues lo primero que se le viene a usted es una infidelidad, ¿no? Imagínese que pudo haber sentido José en ese momento, algo muy, muy tremendo. ¿Qué fue lo que pudo haber sentido José? Pero por eso tuvo que haber una intervención divina. Ellos, diríamos, ya estaban comprometidos, ya había un compromiso. Y aunque José y María aún no se habían casado, porque ojo a esto, ellos todavía no se habían casado, el contrato de desposamiento los unía como que si lo estuviesen. Siempre en el Evangelio de Mateo, vayamos rápidamente al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer al 25.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Escuche esto. Estando desposada, palabra importante, ¿no? Estando desposada, María su madre con José, lo que está hablando aquí es de que ya había un contrato, hermanos. O sea, ya no eran simplemente novios. ¿Sí? Hoy creo que en nuestro tiempo contemporáneo, no sé si es el mejor ejemplo, pero una cosa es ser novios y otra cosa es estar comprometido. ¿Sí? Ya cuando se adquiere un compromiso, regularmente ya hay una fecha de boda, ya están los preparativos, ya hay un compromiso. María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? José, su marido, como era justo, interesante, hermanos, la actitud de José. Y lamentablemente creo yo que los evangélicos muchas veces hemos ignorado a María, que es una mujer santa, ¿no? Una mujer escogida por Dios. Y también muchas veces también hemos abandonado a José, ¿no? Pero es interesante la actitud de José, como dice la escritura, que era un hombre justo y no quería infamarla. Mire qué tremendo. No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Indiscutiblemente, este hombre era un hombre justo y no quería difamar a María. Ya había un contrato. Esto era una vergüenza para María, también para José. Y entonces José trata de dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, quiere decir, hermanos, que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Explico esto, hermanos, para poder entender un poco este término de desposamiento. Es como un contrato. Y en la cultura judía esto era algo serio. Inclusive, hermanos, si se hubiese dado un rompimiento entre José y María, se hubiera tenido que hacer una carta de divorcio. O sea, era tan serio este compromiso, hermanos, de que si la cuestión no funcionaba, entonces también a la mujer se le daba una carta de divorcio. También habían uniones consideradas ilícitas, según la ley de Moisés. Por cuestiones de tiempo no podemos ver todos los pasajes bíblicos, pero por ejemplo un israelita no debía casarse con una mujer pagana, ni con una doncella israelita, ni una doncella israelita se debía de dar en matrimonio a un hombre pagano. Tanto el hombre como la mujer israelitas no se podía unir a un hombre o a una mujer pagana. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 17, y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5. Los matrimonios con paganos, hermanos, eran ilícitos y debían de ser anulados. Eso se hizo en tiempos de Esdras y en tiempos de Nehemías. Usted lo puede revisar en su casa en el libro de Esdras, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. También en el libro de Nehemías, del versículo 13, capítulo 13, versículo 23 al 27.
Otra forma de relación matrimonial ilícita era la de familiares cercanos. No se podía casar, hermanos, con un familiar cercano. Eso usted lo puede buscar en Levítico capítulo 18, versículo 1 también al 18. Eso también lo prohibía la ley. A través, hermanos, de la ley, Dios estableció normas estrictas para las relaciones matrimoniales. Una mujer, por ejemplo, una mujer dada en matrimonio debía de ser virgen. Y esto lo establecía la ley. Si su marido la acusaba, y escuche esto, porque esto era delicado, porque si su marido la acusaba falsamente de no ser virgen, él era castigado severamente. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 al 19. El hombre no podía mentir solo por quererlo hacer. Él podía ser castigado y de una manera severa. Y si la acusación era legítima, la acusación era verdadera, es decir, si se demostraba que no era virgen la mujer, era también bien delicado, hermanos, porque en este caso la mujer era apedreada. Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 y 21. El adulterio, hermanos, también era castigado con la pena capital mediante el apedreamiento. Eso se encuentra también en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 22 al 24. Entonces, hermanos, si alguien cometía adulterio y si se confirmaba el adulterio, entonces esta persona tenía que morir apedreada. La violación sexual, hermanos, de una mujer desposada, espero que ya me entienda este término de desposada, también era castigada, hermanos, con la pena máxima. También este violador tenía que ser apedreado, era castigado severamente. Si la mujer no estuviese desposada, el hombre tenía que hacer restitución a los padres de ella y tenía que tomarla por mujer. Entonces la tenía que tomar por mujer. Eso también habla el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 26 al 29. En el tiempo de Jesús, hermanos, quienes interpretaban y debatían la regulación mosaica, especialmente el significado de indecencia en Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1, estaban perdiendo la vista y la santidad esencial del matrimonio. En este debate, hermanos, porque había realmente un debate, se asumía que el divorcio era necesario y legal. Muchas veces entonces ellos asumían que el matrimonio que el divorcio, era necesario y era legal. Y aquí es donde surgen dos escuelas. Y por favor le pido que me preste atención para que Dios me dé sabiduría de poderlo explicar de la mejor manera y usted lo pueda entender. Esto es muy importante que lo entendamos. Existían dos escuelas de pensamiento. Estaba una escuela, hermanos, que era la escuela conservadora, llamada Shammai, que solo permitía el divorcio por razones de inmoralidad sexual. Shammai, hermanos, era como la escuela conservadora. Y ellos decían, sí, el hombre o la mujer se pueden divorciar, pero solo únicamente puede ser por inmoralidad sexual. Es el único motivo por el cual se puede dar un divorcio. Estaba la escuela también más liberal, podríamos decir, que era la escuela de Hillel. Declaraba, hermanos, que la estipulación mosaica de indecencia, por eso yo le hice énfasis, mi amado hermano, en el texto que yo le leí en la versión de las Américas. Se lo vuelvo a leer, Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, escuche esto,
porque ha encontrado algo reprochable en ella. ¿Cómo se interpreta eso? Por eso existían dos escuelas de pensamiento. Si se ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y esta era la discusión, ¿no?, entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. ¿Cómo interpretar eso? Hillel, como lo venía explicando, era la escuela más liberal y declaraba que la estipulación mosaica, entonces, de esa indecencia, permitía que un hombre se divorciara de su esposo si ésta, por ejemplo, le prepara mala comida. Esta escuela era más liberal. En nuestros tiempos sería entonces, si la esposa quemó los frijoles, ¿no?, entonces podía venir el hombre con todas las de ley y podía entregarle la carta de divorcio y decirle, bueno, aquí se acabó la relación. No le gustó al hombre, ¿verdad?, cómo trapeó, cómo barrió, porque no hizo bien la limpieza, y entonces por cualquier causa podía venir el hombre y también darle carta de divorcio y poderla, diríamos de esta manera, echarla de la casa. Por eso es de que hay dos escuelas de pensamiento. Una, hermanos, que era la más conservadora, que era Shammai, y Hillel, que era la más liberal. Algunos rabinos, hermanos, de periodos posteriores afirmaron que el divorcio se hacía necesario cuando se cometía adulterio, porque el adulterio producía un estado de impureza que, de hecho, disolvía legalmente el matrimonio. Jesús, hermanos, regresa al propósito divino original de la institución del matrimonio y de la regulación mosaica. Dios quería que el matrimonio fuera una unión permanente de un hombre y de una mujer que los hacía uno. Recordemos, hermanos, que en Génesis capítulo 2 y versículo 24 está este mandato. Ya no son dos, el hombre dejará a su padre y a su madre y ahora serán uno. Igual, hermanos, en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 19. (19:6) dice, estas son palabras de Jesús: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el propósito divino, hermanos, original, el propósito de Dios. Ahora en el capítulo 3 vemos que entró el pecado, hermanos, y se distorsionó todo, ¿no? Y aquí cambia todo el asunto. Pero el propósito original de Dios, hermanos, era este. El propósito de Dios no era que el hombre y la mujer se divorciaran, que hubieran rupturas, no. Ahora son uno. Ese era el propósito original. Lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Implica que el divorcio, entonces, algunos dicen, el divorcio, hermano, es algo imposible. Y aquí es donde, por favor, le pido que me preste su atención. Algunos, tomando Génesis capítulo 2 y versículo 24, y también tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 6, algunos dicen, bueno, la palabra de Dios dice, lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Y se quedan con esta frase, ¿no? Diciendo, nadie los puede separar. Implica entonces que el divorcio es imposible. El divorcio, algunos enseñan de que el divorcio es imposible. El divorcio no se puede dar, por ejemplo, en una persona cristiana, en creyentes. Esto es inaceptable. Simple y sencillamente no se puede dar. Porque eso es lo que está enseñando tanto el libro de Génesis como el Evangelio de Mateo. Una vez casados, siempre estarán casados a los ojos de Dios.
Yo no sé si usted ha escuchado esto, ¿no? Pero esta escuela de pensamiento, diríamos, enseña entonces media vez usted se casa y aunque se divorcien y aunque hagan lo que hagan, usted delante de los ojos de Dios, usted sigue casado con esta persona. Creo, mis amados hermanos, que debemos de hacer una relectura de las Escrituras y debemos de hacer un análisis, ¿no? El tiempo no me va a dar porque es un tema complejo y también es un tema largo, ¿no? Podríamos hablar mucho y podrían surgir muchas dudas. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué fue lo que Jesús dijo en realidad? Y aquí es donde viene, hermanos, la importancia de tratar de interpretar bien el texto sagrado. Siempre lo digo, por eso nosotros como pastores, hermanos, como líderes tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad es de prepararnos, de investigar, de leer. No solo nos podemos ir con un solo autor, no, tenemos que ver diferentes puntos de vista y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría. Y también usted debe de pedirla a la hora de leer el pasaje bíblico. Y en el pasaje en el que estamos, que es Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, nos debemos de preguntar entonces qué Jesús está queriendo decir. Porque hoy, hermanos, es un hecho que en la iglesia evangélica existen los divorcios. Pero eso no lo podemos ocultar, ¿no? No podemos, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. El divorcio, hermanos, y que lo vamos a ver más adelante, es algo que indiscutiblemente Dios lo aborrece. Dios no le agrada el divorcio, pero es algo que se da dentro de las congregaciones. El divorcio, hermanos, no ve raza. El divorcio no ve estatus económico. Si usted, hermanos, hay pastores que se han divorciado, hay líderes, hay ancianos, porque el divorcio no anda viendo, ¿no? Si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es maestro de la Biblia, hermanos, el divorcio está realmente a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero hoy quisiera que observemos entonces qué es lo que realmente Jesús quiere enseñarnos. Las dos frases, hermanos, son similares, sin embargo hay una gran diferencia de significado. Y quiero que me preste atención a esto porque creo yo que es de suma importancia. Lo primero que observo es que si Jesús hubiese dicho, hermanos, nadie lo puede separar, significa que el divorcio no es posible, ya que cuando la pareja se ha casado, siempre estará casado a los ojos de Dios. Nadie puede desunirlos. Si tomamos el texto, hermanos, del Evangelio de Mateo, el texto donde vimos que son uno, y lo interpretamos, diríamos, de una manera literal, podríamos decir entonces de que realmente esta pareja siempre van a estar casados ante los ojos de Dios. Y escuche bien, y nadie puede desunirlos. Ahora lo que nos debemos de preguntar es si esto es real, si nadie puede desunirlos. ¿Qué hacemos, hermanos, con aquellas parejas que por una u otra razón se han divorciado, se han vuelto a casar, ahora tienen su familia, tienen hijos, y diríamos entonces siguen casados, ¿no?, ante los ojos de Dios? En estas cosas creo yo que es en lo que debemos de reflexionar. Lo segundo es la expresión que nadie lo separe. Lo que Dios unió, que nadie los separe. Y esto es lo importante. Se refiere
a los que violarían sus votos de matrimonio y al hacerlo hacen que el matrimonio se destruya. Para que un matrimonio, hermanos, se destruya, alguien tiene que violentar sus votos matrimoniales. Se lo vuelvo a repetir. Para que un matrimonio se destruya, alguien tiene que violentar, y aquí está la clave, los votos matrimoniales. Alguien tiene que violentar los votos. Aunque la ruptura, hermanos, de un matrimonio, escuche esto, siempre se debe al pecado. Ponga atención a esto, mi amado hermano, porque el divorcio en sí, y quiero que me entienda bien esto, el divorcio en sí no es pecado. Más bien, el pecado es la ruptura de los votos que ocasiona el divorcio. En este caso, hermanos, estamos hablando de que el divorcio es un resultado del pecado. Resultado, hermanos, de la violación de votos. Que se violentaron esos votos. Y como consecuencia entonces hay un divorcio. Por eso es de que planteo, hermanos, de que en sí el pecado no, el divorcio no es pecado. Porque más bien el pecado, hermanos, es la ruptura de votos que ocasiona el divorcio. Por supuesto que el adulterio no es la única causa que puede acabar con el matrimonio. Lógicamente Jesús, hermanos, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, sí está siendo muy claro cuando habla de solo por causa de fornicación, ¿no? Y algunos podrían decir, bueno, solo por causa de fornicación puede existir el divorcio. Pero muchos matrimonios, hermanos, terminan por el descuido o por el abuso. Y aquí creo que nos tenemos que ampliar un poquito más. Aquí, hermanos, solo estamos viendo la perspectiva de Jesús. Por eso les digo, el tema es bastante largo, bastante amplio, porque también tendríamos que ver la postura de Pablo, del apóstol Pablo, qué es lo que habla. Porque él habla, hermanos, de, por ejemplo, del abandono. ¿Qué hace una esposa, por ejemplo, si el hombre la abandona? ¿Le es lícito divorciarse o no? Y aparentemente el apóstol Pablo, hermanos, permite la separación porque hay un abandono. Muchos cristianos aceptan que la Biblia permite el divorcio por adulterio, pero frecuentemente creen que no permite el divorcio por razones como el abuso físico o emocional, o cuando el hombre retiene el dinero a su esposa y le evita salir, o cuando la esposa descuida a los hijos y los deja sucios y con hambre. Algunos creen, hermanos, vuelvo a repetirlo, que el divorcio solo se puede dar entonces por cuestiones sexuales, por un adulterio, ¿no? A causa del adulterio. Pero realmente vemos que la Biblia también enseña, hermanos, que puede existir un divorcio por el abuso físico, el abuso emocional, cuando el hombre retiene su dinero, cuando la esposa descuida a sus hijos, cuando la esposa muchas veces deja a sus hijos con hambre, los deja sucios. Yo sé, hermanos, que este es un tema muy delicado, pero nosotros como siervos del Señor debemos de pedir mucha sabiduría a Dios, hermanos, porque no podemos permitir, por ejemplo, que una mujer sea abusada físicamente
y decirle, pues usted, hermana, hizo sus votos y así que los tiene que cumplir y así que aguántese las golpizas, ¿no? ¿En qué momento la van a matar? Recuerdo, hermanos, de que hace unos años nos pasaron en el seminario donde yo estudio, nos pasaron un reportaje, hermanos, de las mujeres que han matado por el abuso físico. Nosotros no podemos permitir eso dentro de la iglesia. Nosotros no podemos permitir, hermanos, el abuso físico. Regularmente se da el hombre hacia la mujer y también, hermanos, se da de la mujer hacia el hombre. Eso es inaceptable. Eso no se puede aceptar dentro de la iglesia. Usted no puede permitir, como padre de familia, por ejemplo, que estén abusando de su hija físicamente, la estén golpeando. ¿En qué momento no le van a dar un mal golpe, la van a matar? Y usted decir, bueno, mija, pero esos son tus votos y los tenés que cumplir. Por eso quiero yo que tenemos que hacer una relectura, hermanos, de las escrituras. Y debemos de pedir mucha sabiduría al Espíritu Santo de Dios. Hay 3 causas bíblicas adicionales para el divorcio. Y esto es importante. De hecho, la Biblia sí tiene una ley que trata esta situación. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 21. 21 versículo 10 y 11. Si tomare para él otra mujer, escuche esto, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Se lo quiero leer, hermanos, porque este es un texto que generalmente se olvida, pero provee precisamente lo que se necesita, porque le permite a la víctima del abuso, del descuido, liberarse del matrimonio. Aquí, hermanos, se le está permitiendo entonces a la víctima poder liberarse del matrimonio. Se lo quiero leer, los mismos pasajes se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 21, versículo 10 y 11. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, aquí vemos que existe la poligamia, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa. Tiene que seguir cuidando bien a la esposa. Escuche esto, hermano. Esto es bien importante y no lo debemos de olvidar. En cuanto al alimento, en cuanto al vestido y a la intimidad sexual. Son 3 cosas, hermanos, que está hablando el libro de Éxodo. Y se los vuelvo a repetir. Alimento, vestido e intimidad sexual. Si no cumple, dice el versículo 11, aquí en la Nueva Traducción Viviente, si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Si se descuida una de estas áreas, el alimento, se descuida el vestido o se descuida la intimidad sexual, ella, dice el texto, quedará libre sin tener que pagar nada. La ley, hermanos, a ella la favorecía. Muy interesante. Ahora aquí me gustaría recalcar también algo. Aquí Dios no está aprobando la poligamia. Y entonces decir, bueno, entonces yo puedo tener 2, 3 mujeres, ¿verdad? Mientras las tenga bien con vestido y las tenga bien alimentadas y las trate bien, entonces no hay ningún problema. No, de ninguna manera. La poligamia, hermanos, no es agradable delante del Señor. Pero lo que sí hay que resaltar aquí, mis amados hermanos, es de que el alimento, el vestido y en el área sexual, la mujer tenía que seguir se tenía que tratar de la misma manera. Si no había alimento
si no había vestido, si no era tratada bien sexualmente, ella se podía retirar del matrimonio. Este texto habla, hermanos, de que el esposo no debe descuidar a su primera esposa cuando se casa con una segunda. Esto parece que no se aplica a nosotros porque no hay poligamia ni hay esclavos. Hoy, hermanos, vuelvo a repetirlo y lo dejo claro. Hoy no existe la poligamia. Dios no aprueba la poligamia. Y tampoco hoy hay esclavos como en el tiempo antiguo. Aunque en algunos matrimonios parece que sí, ¿no? Pero vemos que en realidad se aplica a todos los matrimonios en el sentido del alimento, en el sentido del vestido, en el sentido del deber conyugal. La poligamia, hermanos, se permitía en el Antiguo Testamento. Y cuando un hombre tomaba una segunda esposa, frecuentemente, regularmente descuidaba la primera. Pero el pasaje dice: pero si él descuidaba cualquiera de estas cosas o cualquiera de estas áreas, ella era libre. Es decir, podía divorciarse. Si era descuidada con alimento, con el vestido, o con la intimidad sexual, o con el deber conyugal, ella podía divorciarse. Los rabinos, hermanos, encontraron esos principios y razonaron que si una esposa esclava tenía el derecho de divorciarse de un esposo que no proveía comida, ropa y amor conyugal, entonces también una mujer podría ser una mujer libre. Definitivamente ella tenía ese derecho. Si era descuidada con su vestido, con su comida, con el deber conyugal, si era descuidada en una de estas áreas, ella tenía el derecho. Y la ley, hermanos, mosaica la respaldaba a ella para poderse divorciar. Además, si una esposa tenía estos derechos, entonces el esposo también tenía el mismo derecho de divorciarse de una mujer que lo descuidaba. Esto era recíproco. Porque si la mujer también lo descuidaba a él, en alguna de estas áreas, también, hermanos, el hombre tenía el derecho de divorciarse de ella. Por lo tanto, el principio bíblico que se establece es el siguiente. Y quiero que por favor vea esto. Y que me preste atención. El derecho que alguien tiene de divorciarse de su pareja si descuida sus votos de proveer comida, ropa o amor conyugal. Le vuelvo a repetir el pensamiento. El derecho que alguien tiene de divorciarse de su pareja si descuida sus votos de proveer comida, ropa o amor conyugal. Creo que hace 15 días vimos la demanda profética de Ezequiel a su pueblo. Hermanos, y la demanda profética es tremenda, ¿no? Y le dice: eres peor que una prostituta. Porque la prostituta por lo menos cobra, pero tú no cobras, sino que al contrario le das dádivas a tus amantes, dice el profeta. Ahora encontré un texto, hermanos, bien tremendo, donde Dios le está hablando también a su esposa, que en este caso es Israel, a su amada. Quiero que me acompañe al libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 8. Quiero que por favor preste atención a esto. Ella vio que por haber fornicado, ¿a quién se está refiriendo? La rebelde Israel. Yo la había despedido. Escuche cómo lo dice la Reina Valera del 60. Yo la había despedido. La vamos a ver en otra versión. Pero dice: yo la había despedido y dado carta de repudio. ¡Wow! ¿A qué se está refiriendo eso, no?
Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora se lo quiero leer con la Nueva Traducción Viviente. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. ¿Quién se divorció aquí, mis amados hermanos? Dios. Tremendo, ¿no? Dice el texto, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Yo me divorcié, dice el Señor, del pueblo de Israel por su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Esto es algo para algunos, algo que no se podía pensar, ¿no? ¿Cómo es esto que Dios se está divorciando de su pueblo? Para algunos es inimaginable que Dios se divorcie de su pueblo. Me gustaría dejar algo en claro también en esta mañana, mis amados hermanos. Es que indiscutiblemente Dios aborrece el divorcio. Esto no es nada agradable delante de los ojos de Dios. Hoy a las nuevas generaciones, hermanos, se le está llamando la generación de cristal, ¿no? Se ofenden por todo, fácilmente tiran la toalla. Y ojalá, mis amados hermanos, que nosotros no seamos este tipo de personas. En el matrimonio hay problemas, hay dificultades, hay desafíos. Pero creo yo que debemos de luchar. Porque algo que yo quisiera dejar en esta mañana bien en claro es que Dios aborrece el divorcio. Porque este desgarra y destruye algo que debería considerarse una unión permanente. Vamos rápidamente al libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 16. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: pues yo odio el divorcio. Está hablando Dios aquí. Dice el Señor, Dios de Israel: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Vemos, hermanos, de que Dios odia, aborrece el divorcio. El divorcio, hermanos, en general es terrible. Sufrir el descuido o abuso continuo puede ser dañino, físico, emocional. Y la infidelidad, hermanos, continua puede llevar a toda una institución del matrimonio al descrédito. Oye, hermanos, ¿cuánto abuso existe muchas veces dentro del matrimonio? Mujeres que están siendo violentadas, mujeres que están siendo abusadas psicológicamente. Pero muchos dicen: no, pues tú hiciste tus votos y por lo tanto tienes que aguantar y tienes que soportar. El divorcio es algo terrible, mis amados hermanos. Y como dice el Señor, yo aborrezco el divorcio, yo odio el divorcio. Las consecuencias que muchas veces tienen que acarrear los hijos, consecuencias terribles, marcas de por vida. Pero por otro lado, también no podemos permitir, hermanos, que la mujer sea abusada físicamente. No podemos permitir, hermanos, de que haya descuido matrimonial. Esto es inaceptable.
No es posible, hermanos, que dentro de la iglesia exista el esposo que tiene 2, 3 mujeres, ¿no? Eso no es aceptable. ¿En qué momento, hermanos, pienso yo, puede existir una enfermedad de transmisión sexual? Y esto es algo bien delicado, y por eso les decía que el tema es bien largo, bien profundo, bien delicado. Por ello, hermanos, Jesús afirma categóricamente que el divorcio lleva al adulterio ilícito, del cual acaba de afirmar su despreciable naturaleza. Sin embargo, como Moisés, Jesús deja margen para una excepción. Aunque Dios ve el matrimonio como un estado permanente, algunas veces el vínculo conyugal ha sido violado para que el punto que uno de los cónyuges ha destruido la unión matrimonial. ¿Qué se puede hacer, hermanos, cuando alguien ha destruido la unión matrimonial? Cuando alguien ha violentado los votos. Esto sucede cuando una persona ha cometido porneia, esa es la palabra, que la NBI la traduce acertadamente como infidelidad conyugal en el Sermón del Monte. Creo que es una mejor traducción, infidelidad conyugal. Ahora, hermanos, yo creo firmemente en la restauración de matrimonios. Dios puede restaurarlos, pero esta es una cuestión de dos, no es solo de una persona. Si los dos quieren trabajar su matrimonio, inclusive aunque haya existido infidelidad, pero si quieren retomar el camino, si quieren renovar sus votos, si quieren ser fiel al Señor, por supuesto que Dios restaura matrimonios. Y con esto concluyo. Es de suma importancia, y por favor, los solteros, tomen nota de esto, yo siempre lo he dicho. Es de suma importancia que los novios que están pensando en casarse tomen clases prematrimoniales para recibir, como lo decimos con mi esposa, una terapia de shock, ¿no? Una terapia fuerte, y analizar, escuchen esto, y analizar el significado de comprometerse. Tiene que existir una reflexión. Tenemos que analizar qué significa eso, hermanos, de comprometernos con el otro. Cuando decimos en la prosperidad, en la adversidad, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, amar, cuidar y respetar al otro hasta que la muerte los separe. Se debe de analizar y se debe de reflexionar sobre esta palabra, sobre la palabra compromiso. Las clases prematrimoniales, hermanos, no es para decirle, ay, qué bonitos se ven ustedes, tan lindos. No, es para confrontarlos, para que puedan reflexionar, para que sepan realmente, que entiendan, o tratar de que entiendan qué significa el compromiso, no estar en la prosperidad, en la adversidad. Aquellos hermanos que llevan ya varios años casados saben muy bien que no todo es prosperidad, no todo es abundancia. También muchas veces hay adversidad, muchas veces también, hermanos, hay pobreza, aunque los del Evangelio de la Prosperidad dirían que no, ¿verdad? Pero por supuesto que se pasa también necesidad. Muchas veces, hermanos, también hay enfermedad. Muchas veces también nosotros como cristianos sufrimos de enfermedad. Y tenemos que amar y tenemos que cuidar y respetar. Y como dice, hermanos, el texto acá, hasta que la muerte los separe.
Estas palabras, hermanos, se pueden pronunciar con mucha facilidad, ¿no? Y estamos emocionados y contentos porque nos vamos a casar, hermanos, ya está la fiesta, esto y el otro. Y son palabras, hermanos, que se pueden pronunciar con facilidad. Si usted supiera las cosas que se escuchan, o tal vez usted las ha escuchado cuando se están casando, ¿no? Y dice uno, wow, este hombre o esta mujer no sabe lo que está diciendo, ¿no? Expresiones como yo nunca te voy a sacar una lágrima, o yo nunca te voy a hacer sufrir, o yo nunca esto, yo nunca el otro. Y debemos de pensar, hermanos, qué es lo que decimos, ¿no? Porque son palabras que se pueden pronunciar con mucha facilidad, pero en una cultura como la nuestra, en la que aproximadamente, escuche esto, y estoy hablando del ámbito cristiano evangélico, aproximadamente la mitad de matrimonios acaban en divorcio. Quiere decir que de 10 matrimonios, y estoy hablando, hermanos, dentro de la iglesia, no estoy hablando allá afuera, la gente que no conoce a Dios, no, estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Las estadísticas dicen, hermanos, que de 10 matrimonios van a existir 5 divorcios. Estas son estadísticas. Las parejas deben de entender entonces a qué se están comprometiendo y con qué recursos cuentan para poderse mantener fieles al pacto. Me gustaría concluir con esto, y creo yo que es muy importante. Lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia, diría yo, hay una discriminación también al hombre y a la mujer divorciada. Y se le ve como un bicho raro. Se le ve como un cristiano de segunda clase, cosa que no existe. El Hijo de Dios, hermano, siempre será Hijo de Dios. Y la iglesia debe tener cuidado con esto. No discriminar al hombre y a la mujer divorciada. Tienen el mismo valor como cualquier otro hijo de Dios. Algo en lo cual debemos de reflexionar, hermanos, es que el divorcio, escuche bien, pero el divorcio, hermanos, no es el pecado imperdonable. El divorcio no es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no lo puede perdonar? ¿Acaso Dios no puede perdonar a un hombre? ¿Acaso Dios no puede perdonar a una mujer? Es lamentable, hermanos, que dentro de las iglesias se ve al hombre y a la mujer divorciada como alguien de segunda clase, ¿no? En algunas iglesias, hermanos, inclusive ni se les da no se les dan privilegios. Porque son personas, entre comillas, que están viviendo en adulterio. Y por lo tanto no se les da privilegios. Pero eso sí, sus ofrendas y sus diezmos sí se les reciben. Eso sí lo podemos recibir, ¿no? Que no sirvan en la iglesia, pero diezmos y ofrendas sí, por favor, que los den. Hermanos, creo yo que la iglesia muchas veces ha actuado de mal manera. Nosotros no podemos, hermanos, discriminar a las personas, hacerlas de menos, que puedan pensar que son de segunda categoría. Para nada. El mandamiento fue, dice un canto, refiriéndose a la palabra del Señor: ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Tenemos que amar a nuestro hermano. Y creo yo que tenemos que hacer una relectura de las escrituras, mis amados hermanos. Nosotros no podemos pensar que hay gente de segunda categoría porque es mamá soltera, o por esto, por el otro, porque tiene un tatuaje, o porque, no sé, X, Y, Z, ¿no? El mandamiento fue: ama a tu hermano como a ti mismo. Creo que debemos de reflexionar mucho en este tema, mis amados hermanos. Sé que es un tema complejo, no es un tema fácil,
pero también es un tema del cual habla la Biblia y pues lo tenemos que tratar. Inclinemos nuestro rostro y oremos en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos ilumina. Tu palabra, Señor, alumbra nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Tú odias el divorcio. Eso no estaba entre los planes de allá del Génesis capítulo 2. Lamentablemente, Señor, el pecado se introdujo en la humanidad. Y, Señor, casi arruinaba el plan original. Señor, ayúdanos con nuestros matrimonios. En esta mañana, Señor, te quiero rogar y pedir por cada una de aquellas familias, Señor. El matrimonio, Padre eterno, no es fácil. Hay desafíos. No todo es prosperidad, no todo es salud, no todo son risas y camino de rosas. Hay tiempos difíciles. Te ruego, Señor, que sostengas a mis hermanos, a aquellas familias que han pasado o están pasando por procesos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdales, Padre eterno. Tú puedes restaurar familias. Tú puedes restaurar hogares. Te pido, Señor, por aquellos jóvenes. Es parte de la vida, Señor. Y el anhelo del joven es un día poder tener su familia, poder tener hijos. Pero que puedan entender, Señor, también la palabra compromiso. Que no sea, Señor, por una emoción. Que no sea, Señor, porque la sociedad los está presionando y por lo tanto se tienen que casar. Tú tienes, Señor, un tiempo y tú lo cumplirás. Tú lo cumplirás. Guía. Te ruego, Señor, por aquellos hombres y por aquellas mujeres, por aquellos jovencitos, Señor, que están solteros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, lo doloroso que es un divorcio. La responsabilidad, Señor, que uno adquiere a la hora de casarse. Te ruego, Señor, por aquellas jovencitas, por aquellos jóvenes, por aquellos solteros, Padre eterno, guárdalos, protégelos. Señor, las estadísticas son alarmantes, que de cada 10 matrimonios, 5 terminan en divorcio. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nosotros no seamos parte de esas estadísticas. Te lo suplicamos, Señor. Y también en esta mañana te quiero pedir, Señor, por aquellas personas que han sufrido, que han pasado por un divorcio, Señor, que probablemente lo están viviendo en este momento o lo han pasado. Señor, tú eres un Dios de oportunidades. Aquellas personas que han rehecho su vida, Señor, te ruego y te pido, Señor,
que puedan guardar sus votos matrimoniales. Que les ayude, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a no verlos como personas de segunda clase, de segunda categoría, porque ellos también son hijos tuyos, Padre de la gloria, y tienen el mismo valor que nosotros. Ayúdanos a ser agentes de gracia, agentes de amor, Señor. No personas, Señor, ignorantes que muchas veces solo señalan y condenan sin conocer tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Les agradezco por su paciencia. Más de una hora con esta enseñanza, pero les agradezco. Gracias por su atención. Les recuerdo nuevamente, están cordialmente invitados para este domingo 9:30 de la mañana. Regresamos los días domingos con nuestros servicios presenciales. Así que por favor, ya aparten en su agenda. Ustedes serán bienvenidos. Vamos a guardar todos los protocolos de seguridad. No tenga pena. Pero están cordialmente invitados. Será un privilegio verles. Por favor, aparte ese tiempo. Síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, dele like. Active también la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suben los videos. Y síganos en Instagram. También ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, les esperamos también el miércoles a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Y pues nuevamente hacerles la invitación para este domingo a las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Que tengan un feliz provecho, que tengan una excelente semana. Dios les bendiga y Dios les guarde. La Holy Spirit.